Hola amigos, ¿cómo están? Les habla Marco Antonio Montero de Regil. Bueno, pues he estado hablando en algunos videos anteriores acerca de temas de la Iglesia Católica. ¿Por qué? Pues porque me interesa mucho en estos tiempos, me interesa mucho lo que está sucediendo, ese alejamiento de Dios, hay mucha confusión, hay mucha ignorancia, mucho alejamiento. El Internet pues nos ha también venido a bombardear bastante con temas ante la iglesia, ante Cristo, ante Dios, ante situaciones que pues lo vemos mucho en memes, en situaciones así, ¿no? Entonces, pues me he querido dar la tarea de explicar detalles. Aclaro, yo no tengo la preparación que tiene un sacerdote, alguien que sea un religioso que se haya preparado como debe de ser. Yo estudié en la Orden Franciscana Seglar hace algunos años y bueno, pues me encanta esto. ¿Por qué me encanta? Porque mi vida ha cambiado muchísimo desde que me empecé a acercar a Dios, desde que me empecé a acercar a Cristo por medio del catolicismo. Y bueno, pues hoy quiero hablar de este tema precisamente, ¿qué es el catolicismo? ¿Qué es la iglesia? ¿Qué es la iglesia católica? ¿En qué está fundamentada? Creo que hay varias confusiones que yo he estado viendo en internet. Mucha gente ataca a la iglesia, especialmente a los sacerdotes, como pederastas, como eh, personas que quieren sacar dinero, que no trabajan, que nada más son mañosos y que etcétera, etcétera. Y bueno, pues vamos a aclarar cositas porque aunque pudiera ser, y bueno, sí hay en cierta forma algo de esto dentro de la Iglesia Católica, pero no todo es así. Eso es lo que a mí me interesa hablar y sobre todo la importancia de lo que nos perdemos y el peligro que nos pone la vida cuando dejamos ir una enseñanza, una preparación, una convivencia con Dios por medio de esta iglesia que es la Iglesia Católica. Así dije peligro porque pues sí, sí lo hay y es lo que quiero hablar. ¿Por qué? En mi experiencia, ¿vale? Bueno, primero que nada, ¿qué es la Iglesia Católica? Eh, Fíjese que me di a la tarea de poner en Amazon, hay una aplicación así como de que hablas y te contesta una mujer, una personita ahí, se llama Alexa, la de Amazon. Y me puse a preguntarle, y esto porque lo vi con un sacerdote también que hizo este experimento. Dije, a ver si es cierto. Me puse a preguntarle, oye, ¿cuál es quién fundó la iglesia luterana, ¿no? Por ejemplo. Y contesta, pues Martín Lutero en esta época. Y quién fundó la iglesia evangélica? ¿Quién fundó la iglesia de los testigos de Jehová? ¿Quién fundó? Etcétera. Así me fui, ¿no? Y siempre me dijo un nombre en específico, con una fecha en específico, mucho más actual, ¿sí? A mediados de siglo, incluso de 1800, incluso de este siglo, del siglo pasado, etcétera, ¿no? Pero cuando le pregunté, Alexa, ¿quién fundó la Iglesia Católica? Y lo primero que dice, Jesús de Nazaret. Dije, wow, sí, Jesucristo. Eh, y dije, bueno, pues una prueba un poquito interesante para hablar del por qué. Y es muy sencillo porque, bueno, pues en el Evangelio encontramos muy fácilmente, todos conocemos esta parte de que Jesucristo le da el poder a Pedro, a Simón, así se llamaba el apóstol Simón. Le dice, Simón, tú vas a ser desde hoy la piedra principal, sobre ti construiré mi iglesia. Entonces, pues es así como se le queda el nombre a Pedro, por eso ser la piedra primera, la piedra angular, la piedra más importante de toda la iglesia, donde se fundamenta todo, y ahí empieza. La iglesia no, algunas personas me he encontrado en internet que dicen, no es cierto, es que la iglesia lo fundó Constantino por ahí de 1300 y cacho y demás, y no,
no es así. La iglesia fue fundada por Jesucristo con sus apóstoles. De hecho, por eso andaban ahí escondiéndose en las catacumbas y demás, porque los agarraban, los llevaban con los leones al Coliseo y todo esto, perseguidos, torturados y demás, porque ya era una iglesia como tal de Jesucristo. Lo que hizo Constantino, simplemente, Constantino era un romano que perseguía a los cristianos con su ejército y bueno, esa es otra historia, ya no la platicaremos bien, pero bueno, Constantino se convierte y apoya a los cristianos y los protege, y el catolicismo se llama catolicismo porque quiere decir universal, ¿sí? Cristo, en Jesucristo, en el Evangelio, es muy claro que dice, vayan a todas las naciones, les da un mandato, vayan a todas las naciones y prediquen el Evangelio a todos, ¿sí? A todos. Por eso es que es universal, porque es a todos, sin excepción alguna. Y Constantino pues toma esa parte como sello de, vamos a llamar católicos, ¿sí? Ya estipulado, ¿no? Así por así decirlo, más fácil. Y, y bueno, pues eso quiere decir católico, somos cristianos, literalmente así somos, nuestro nombre es cristiano, nuestro apellido es católico, para que entendamos un poquito, ¿no? Y bueno, pues conocemos otras sectas eh, que pues realmente religiones no son, porque secta, su traducción viene siendo un poquito así como religión nueva, ¿sí? Una religión pues es algo que se fundamenta en hechos históricos y fundamentados sobre todo en este caso en las escrituras de la Biblia, y bueno, como por ejemplo el judaísmo, ¿no? El Islam, etcétera, son religiones, y de repente movimientos religiosos por ahí que surgen, pues son sectas, sí, que no tienen ese fundamento. Pero bueno, pues es así como se funda la Iglesia Católica Cristiana. Y bueno, aquí lo importante es punto 2. ¿Qué es? ¿De qué está fundamentada? Eh, Decía en un comienzo, muchas personas piensan que la Iglesia Católica es un edificio muy, a veces muy bonito, muy ostentoso, eh, demás que viven sacerdotes, viven monjes, viven monjitas, religiosos, religiosas, para que me entiendan, y, y que viven de la gente hablándoles de temas bonitos de Dios, ¿no? De valores, ¿no? Eh, y pues no es así. La iglesia, les quiero decir, de en qué está fundamentada, para entendernos. Y acabar un poquito con esta parte, ¿no? De que le echamos la culpa nada más a los religiosos y que ellos tienen todo, esa conveniencia de sacarle a los demás. No es cierto, no es así, se los voy a decir por qué. La verdadera iglesia católica está fundamentada por todos los bautizados, todos los que somos cristianos, que nos bautizaron, nos echaron agua bendita cuando nacimos, o cuando hay algunas personas que ya de más grandes se convierten y les echan su agua bendita en la cabeza, ¿sí? Que eso es un sacramento. Ahorita voy a explicar qué son los sacramentos, pero bueno, cuando te aplican el primer sacramento, que es eh, bañarte en agua bendita, ahí empieza nuestra iglesia con todos los bautizados. Y todos tenemos la misma obligación que los mismos sacerdotes o que las religiosas, incluso que el Papa. Tenemos la misma obligación como hijos de Cristo, en este caso, como hijos de Dios, que somos apóstoles y que vamos a trabajar todos por esa misma iglesia. Unos decidimos casarnos, tener hijos, otros deciden ser simplemente religiosos y ayudar
a las personas necesitadas o andar yéndose a países para llevar este mensaje del Evangelio, que eso quiere decir, el Evangelio quiere decir la noticia nueva. Y otros deciden ser sacerdotes, otros deciden dentro del sacerdocio pues ser obispos y cardenales y hasta que alguien llegue a ser papa, etcétera. Pero para Dios, para Cristo, no hay jerarquías en este sentido. Todos somos seres humanos, todos somos apóstoles. Para nosotros hay jerarquías, obviamente, como vamos a respetar en este caso a los sacerdotes. ¿Por qué? Porque el sacerdocio tiene otro sacramento, que es la orden sacerdotal. Ya dije el bautismo y el sacramento del sacerdocio. Bueno, ¿qué son sacramentos? Pues los sacramentos, para mí, me quedó muy claro desde un principio que no es otra cosa más que la verdadera iglesia, el verdadero fundamento de la iglesia. Por eso empecé con el bautismo, que somos todos, que ahí se constituye la iglesia con un sacramento primero. Pero, ¿cuántos sacramentos hay? Hay 7 sacramentos. ¿Qué es un sacramento? La palabra sacramento quiere decir sacro, sacra, de sagrado, mentum, de medio, ¿sí? Un medio para llegar a lo sagrado, a la santidad, que nos instituyó nuestro Señor Jesucristo. Y eso lo podemos constatar, lo pueden constatar ustedes en su Biblia. Bueno, si no abran internet, busquen la Biblia, busquen el Evangelio y, y les, bueno, me encantaría que leyeran todo el Evangelio, ¿no? Para poder entender todo esto, pero ahorita les voy a dar unos tips para que puedan encontrar esto más fácil, en dónde está. Pero bueno, en la vida de Jesús, que es el Evangelio, ahí claramente les voy a contar uno muy fácil. Cuando está en la última cena, él hace la cena con un pan ácimo y después de cenar toma un vino y allá es un sacramento. Un sacramento es algo que Cristo instituye para los demás, donde dice, este es mi cuerpo, este es mi sangre, hagan esto en conmemoración mía. Eso cuando dice, hagan esto, es una orden de Cristo para los apóstoles que estaban ahí, no para los demás, sino nada más fue para los apóstoles. Hagan esto en conmemoración mía. Allí es en donde les da ese sacramento sacerdotal, donde les da el poder de convertir ese pan en el cuerpo de Cristo. Eso es un sacramento. De igual manera les dice en otra ocasión, vayan y bauticen a todos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ese es un mandato, ese es un sacramento. Vayan y perdonen los pecados, a los que les sean perdonados les quedarán perdonados, a los que no, no. ¿Sí? Les da otra orden, etcétera. ¿Sí? Esos son los sacramentos, algo instituido por Cristo, mandatos de Cristo, y encontramos que en el Evangelio y en Hechos de los Apóstoles y lo que sucedió después están los 7 mandatos de Cristo, donde todo se resume a un primer milagro de Cristo en el Evangelio, su primer milagro, donde está en una boda, las bodas de Caná, y se les acaba el vino y llega María y le dice a su hijo, a Cristo, le dice, hijo, ya no hay vino. Entonces Cristo dice, bueno, pues señora, todavía no es mi hora, ¿sí? Y le dice, termina obedeciendo Jesús a su mamá, haciendo un primer milagro convirtiendo el agua en vino, pero con una situación muy especial, que llega María con los invitados y para que sucediera el milagro, les dice, hagan lo que Él les diga, ¿sí? Y el milagro
sucedió cuando los invitados llenaron las vasijas de agua como Cristo les mandó. Vaya. Digo, se resume todo esto porque a eso estamos llamados en la iglesia, a hacer lo que nuestro Señor Jesucristo nos mandó. ¿Sí? Esa es nuestra responsabilidad en la iglesia, ese es el único motivo verdadero por el cual estamos todos en una iglesia, para obedecer el mandato de Cristo. ¿Por qué? Porque es la única manera que Cristo nos demuestra y nos enseña que es nuestra vía para nuestra salvación eterna. Después de muertos, poder estar en ese paraíso que Él nos promete, y poder salvar nuestra alma, ¿no? Siguiendo sus sacramentos es el camino, como lo dijo también una frase en el Evangelio: yo soy el camino de la vida, nadie llega al Padre si no es por mí, ¿sí? Entonces, bueno, podría citar muchas cosas, pero quería nada más aclarar esto. La iglesia no son los sacerdotes, la iglesia no son los edificios. Hay sacerdotes que son verdaderamente una bendición tener en este planeta personas así, tan preparadas, tan amorosas, tan entregadas. Hay otros sacerdotes pues que no se les dio. Hay cosas raras ahí ahora en la iglesia con la masonería, perdón que lo tenga que decir, pues lo tengo que decir, la masonería, etcétera, situaciones muy extrañas que se han estado infiltrando en la iglesia, que han estado perjudicando, y también personas sin vocación que han perjudicado, ¿sí? Pero no todo es malo, hay más bueno que malo, eso sí se lo prometo, lo pueden ustedes constatar averiguando. En tantas instituciones como las que fundó la Madre Teresa de Calcuta, muchísimas instituciones de ayuda a la pobreza verdadera, a, a asilos, cosas muy buenas que han sucedido gracias a las iglesias, a los monasterios que empezaron. Surgieron las universidades, por ejemplo. ¿Sí sabían eso? Gracias a esos templos donde se enseñaba ciencia también, porque la iglesia no está peleada con la ciencia, al contrario. Surgieron universidades, ha habido muchos científicos que han sido religiosos y sacerdotes, y que han aportado muchísimo a la ciencia. Entonces, bueno, hay mucho que hablar de todo esto, y yo nada más quería aportar un poquito. Y les quiero recomendar, ya si quieren adentrarse más al tema, les quiero recomendar mucho al Padre Sam. Es un padre muy moderno, ¿sí? De nuestra época. No tiene mucho que se ordenó como sacerdote, pero en lo poquito que tiene, algunos años, ha hecho muchísimo por las redes sociales de enseñanza. Y precisamente tiene un video que se llama... son una serie de videos que se llaman Orgullosamente Católico, ¿sí? Y ahí habla acerca... Hay un video donde habla acerca de los sacramentos que se llama Fundamentos Bíblicos de los Sacramentos. Búsquenlo así con el Padre Sam, Orgullosamente Católico, Fundamentos Bíblicos de los Sacramentos. Se los recomiendo muchísimo, les va a dar un contenido maravilloso con datos y todo exactos, ¿no? Y aparte, bueno, conocer al Padre Sam, recomendable al 100%, una persona muy valiosa para que empezamos a entender que no todo es malo, y que si hay personas muy buena onda también, como el Padre Sam. Me acuerdo ahorita, Padre Pollo, así le dicen, padres que están ahorita muy metidos en las redes sociales. Y bueno, les puedo recomendar muchísimo, se los iré recomendando, pero en esta ocasión el Padre Sam, con este video que es Orgullosamente Católico, Fundamentos de la Iglesia de los Sacramentos. Y se los dejo aquí lo van a poder ver, el link. Y bueno, amigos, pues la invitación una vez más a seguirse preparando, a seguir preguntando, cualquier situación, cualquier pregunta, desacuerdo, lo que quieran,
por favor háganmelo saber. Estoy ansioso de poder llevar un poquito esta parte hacia los que se están queriendo acercar o desconocen. Y bueno, pues yo les quiero hablar nada más como un simple católico, ¿sí? De, de, de igual a igual, ¿sí? Porque muchas veces oímos a los sacerdotes y decimos, ah, bueno, pues él es porque sabe. No, yo les quiero compartir mi experiencia, es todo. Una experiencia que me ha cambiado la vida y me ha hecho muy feliz. Y recuerden, suscríbanse a mi canal, denle like y nos vemos en la próxima. Bye.